en esta tarde, aleluya, una tarde gloriosa, amén. Yo quiero que usted vaya conmigo al Salmo 139, aleluya, Salmo 139. Y vamos a ver allí una palabra poderosa del salmista. Aleluya. Aleluya. Salmo 139. Vamos a estar leyendo desde la altura del verso 13. La altura del verso 13 del Salmo 139. Y dice así la palabra del Señor: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ninguna de ellas. Yo quiero que usted repita conmigo este último verso, el verso 16, todos juntos. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas, sin faltar una de ellas. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Hoy quiero hablarte sobre el propósito de Dios en ti y en mí. Yo quiero que usted le diga a alguien: Dios cumplirá su propósito en mí. Y acorde a esta escritura, el Señor visitó, formó, trabajó en la vida de David desde el vientre de su madre. Y de igual manera trabajó en la vida de cada uno de nosotros desde el vientre de nuestra madre. Desde el momento en que nació David, ya había un propósito de Dios en la vida de él. ¿Cuántos lo creen? Y de eso vamos a estar hablando hoy. Y hay algo que enseña la ciencia médica. Hay algo que enseña la ciencia médica. Yo quiero aprovechar para que usted me le dé un aplauso fuerte a Cintia Torrenegra, que se acaba de graduar y ha pasado su examen de licenciatura en enfermería. Amén. Aleluya, bendecimos al Señor. Y yo sé que ella va a saber de qué yo le estoy hablando. Y la doña Daisy también, que es enfermera en nuestro país. Y un servidor, aleluya, que trabajamos en esa sesión de la salud en nuestros países. Hay algo que enseña la ciencia médica. O sea, nosotros las personas, los individuos, poseen un perfil genético. Amén. Un perfil genético. Existe lo que se llama el perfil genético. ¿Y qué es el perfil genético? Es que la persona ya está preprogramada, amén, de cómo tú vas a lucir, de cómo tú te vas a ver cuando tú nazcas, amén. Por eso es que si ustedes son rubios y le nace un negrito, ¿qué ustedes piensan una vez? ¿Qué pasó aquí? ¿Ah? Surullo. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, ya uno más o menos se imagina cómo va a lucir la persona. Wow, si yo me caso con esta mujer, wow, mis hijos van a ser, mire, ¿sí o no? Van a ser bonitos, ojos grandes, ojos azules, o morenitos, trigueñitos, con el pelo risito, amén. Aleluya. ¿Y de qué personalidad vas a traer? Todo lo que tu alma va a tener como sentimiento también y como emociones.
O sea, ya está programado genéticamente desde el vientre de nuestra madre. Ahora bien, aquí descubrimos algo interesante. Nótese que yo hablo de lo físico y no de la personalidad. Amén. Y lo físico habla del cuerpo, de la carne, de cómo tú te vas a ver, de cómo tú vas a lucir. Amén. Que si se parece a su mamá, que si se parece a su papá, que mira, trajo las orejas del abuelo. ¿Sí o no? Mira, camina igualito que el papá. Así, cuando yo estaba en la playa los otros días con mi hijo, ¿cómo fue, pastora? Josiah lo vio a ti y a tu hijo caminando de espalda. Escuche, mi nieto. Y dice, oh, grandma, tu gran paso, ¿verdad? Dijo, tengo, en vez de un grandpa, tengo dos grandpas. Porque me vio con mi hijo caminando y nos parecíamos los dos. Él no sabía quién era uno y quién era el otro. Amén. Y ahí es donde entra la genética. Aleluya. Pero a alguien de la familia nos parecemos nosotros, ¿sí o no? Ya sea Torrenegra, ya sea Ventura, ya sean Siriaco, Erazo, Fernández, Rodríguez, Acasuy, ¿cómo se llama? Alvarado, Jenny, Bernabé, Olmo, y todos los apellidos que hay aquí. Pero a alguien nos parecemos físicamente, porque tienes una preprogramación genética, amén, en el DNA. Aleluya. Ahora bien, los doctores han descubierto que tu personalidad también se forma genéticamente. Tu carácter. Ella sacó la misma rabieta del abuelo. ¿Sí o no? La personalidad también. Y fíjate esto, cuando habla de personalidad, habla del alma. En lo que muchos están perdidos es que no entiende que el hombre no es solo cuerpo y alma, sino que espíritu, alma y cuerpo. Amén. O sea, hay una preprogramación desde el vientre para que lo físico ya esté programado y lo emocional también. Amén. Lo físico y lo emocional que viene del alma, de tus sentimientos, de tus emociones. Yo no sé si ustedes ven, pero hay familias que todos sufren del corazón, ¿sí o no? Sí. O sufren de la diabetes, la presión, y todas esas cosas ahí están unidas. Y tiene que haber un propósito y un destino espiritual también sobre la vida de cada uno de nosotros. No solo lo físico, no solo lo emocional, sino también lo espiritual. Amén. Antes de que tú nacieras, ya tenía un propósito para ti, te dice el Señor. Y lo voy a decir otra vez. Yo quiero estar seguro de que tú dijeras esto muy bien. Antes de que tú nacieras, cuando estabas en el vientre de tu madre, cuando todavía no había tomado el primer copo de aire, cuando todavía no había llorado por primera vez, ya Dios tenía un plan para tu vida. Amén. Denle un aplauso fuerte a Jesucristo. Ya Dios tenía un destino para ti aquí en la tierra. Escucha esto, porque es muy importante. Hay un propósito espiritual en Dios. Hay un propósito. En el verso 16 del texto que acabamos de leer, dice claramente: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro, escuche bien, en el libro de Dios, en el diseño de Dios, estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas. Yo me imagino a Dios escribiendo: bueno, Roberto Siriaco va a ser hombre, va a ser varón, hijo de los padres Hilda y Alfonso Siriaco, va a tener 4 hermanos, amén, va a ser el tercero de la familia, ¿sí?
y va a tener estas y estas cualidades. ¿Sí o no? En el libro de Dios ya Él estaba escribiendo todas las cosas tuyas y mías. O sea que antes de que tú fuiste formado, ya estaban escritas. Aleluya. O sea que Dios te diseñó antes de que tu vida fuera sin faltar ninguna de ellas. O sea, hay muchas cosas todavía en Dios que nosotros no hemos descubierto y hoy lo vamos a descubrir. Amén. Dios tiene un propósito para tu vida. Dígale al que está a su lado: Dios tiene un propósito para tu vida. Aleluya. Tú no eres un accidente. Amén. No eres un accidente. Tú no naciste solamente para ocupar un lugar aquí en la tierra. Naciste porque Dios quiere usarte poderosamente en un propósito que es más grande que tú mismo. Hace 20 años atrás yo no me iba a imaginar estar aquí parado en esta hora. Amén. Porque en el momento, Dios tiene cosas para cada momento. ¿Sí? Dios me entendió una vez, quería ir haciendo cake y haciendo muffin para que usted vaya y lo compre a Costco y se lo come en su casa y diga: wow, qué bueno este muffin. Y Dios me usó un tiempo para eso. Amén. Pero yo no sabía que había un propósito más grande en Dios de estar aquí hoy predicando su palabra. Amén. Den un aplauso al Señor. Escuche bien, el libro de Isaías capítulo 49, mira lo que dice la palabra de Dios en el versículo 1. Isaías 49, si no usted lo anota por ahí. Dice: oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó. ¿Desde dónde? Dice: desde el vientre, desde las entrañas de mi madre. Desde que lo estaba formando, lo llamó. Ya lo estaba diseñando con un propósito a Isaías. Amén. Y dice: y tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda. O sea que lo equipó desde el vientre de su madre. Puso mi boca como espada aguda, dice Isaías. Me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba y me dijo: mi siervo eres tú, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Yo quiero que usted repita conmigo y diga su nombre: mi siervo eres tú, Roberto, porque en ti me gloriaré. Y si usted se estudia el libro de Isaías desde el 1 hasta el capítulo 61, usted va a ver cómo Dios usó a este hombre, amén, para profetizar al Hijo de Dios, a Jesús. Desde el verso 9 dice: y un hijo nos ha nacido hoy, amén, y será llamado Emmanuel. Aleluya. Dios fuerte, príncipe de paz. Aleluya. Y dijo: de la vara de Isaí vendrá uno con los 7 espíritus: espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de poder. Amén. Y en el 61, ¿qué dice? Habla sobre la profecía cuando Jesús fue al templo 2000 años después, y dijo: porque el espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha ungido para dar vistas a los ciegos, para abrir cárcel a los oprimidos, para traer las buenas nuevas del evangelio de la paz. Y toda la pasión de Cristo la describió en el Isaías 53, donde dijo que no le veremos su hermosura, y escupido y maltratado fue, aleluya, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Ese hombre se llamaba Isaías. Y mire cómo Dios lo llamó. O sea, antes de que él le sirviera, ya él era su siervo. Antes de que él naciera, ya Dios tenía un plan con él. Antes de que él hablara la primera palabra, ya Dios le había dado autoridad en la palabra, porque tu propósito viene desde el vientre de tu madre.
¿De dónde viene? Antes de que tú fueras. ¿Alguien está entendiendo esto? Yo quiero que usted lo dijera bien. Amén. De que usted no está aquí en la tierra por accidente. Amén. De que usted no es el que le decían cuando usted era niño. Usted no sirve para nada. ¿A cuántos no le dijeron así? A mí me lo decían. Yo tenía un tío que me daba cocorrones cuando tú no te sabías la tabla. Ahora no, ahora todo es moderno. No se necesita la mente, ¿sí? Antes era la tabla 7 por 7, ¿sí o no? 8 por 8, si usted no lo decía, un cocorrón. Y en la escuela, dígame la maestra, ¿cómo era? Es doña Daisy. Ponga la mano ahí, reglazo. Y ahora usted no le puede hablar ni duro a un niño, porque votan al maestro, ¿sí o no? Antes de que tú nacieras, ya tú tenías un propósito de parte de Dios. Y escuche algo, en Jeremías 1, versículo 4, mira lo que dice la palabra. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes de que te formase en el vientre, te conocí. Yo le estoy dando todos estos ejemplos para que ustedes vean que los hombres de Dios que están aquí en la Biblia, amén, cómo fueron llamados, amén. Usted también ha sido llamado, aleluya, con un grande propósito de Dios. Dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes de que te formase en el vientre te conocí. ¿Y cómo puede ser eso? Porque lo conoció no en lo físico, amén. Ya Dios lo conocía desde antes. Tú existes antes de que fuese formado en el vientre de tu madre. Antes de que te formaste en el vientre te conocí. Antes que nacieses te santifiqué, le dijo el Señor a Jeremías. Ya Dios lo conocía y Él mismo lo formó y lo hizo profeta antes que Jeremías naciese. Se lo dice ahí: te di por profeta a las naciones. Lo que tú eres hoy y lo que serás, aleluya. ¿Quién sabe si tú puedes ser abogado, doctor, médico, contador, controlador, gobernador, presidente? ¿Quién sabe? Hay propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Pero hay una cosa que tú tienes que quedar bien claro, aleluya, y es que hay una preprogramación espiritual. O sea, cuando usted nace, ya usted tiene talentos, habilidades para llegar a donde otros no han llegado. Muchas veces desde niño ya usted se está inclinando en algo que usted observa y dice: wow, este muchacho va a ser bueno en esto, ¿sí o no? Esta niña va a ser bueno en aquello, porque ya usted le ve esas habilidades desde jovencito. Y habiendo entendido esto, entonces tenemos que ponerle más atención a Isaías capítulo 48, versículo 8. Mira lo que dice la palabra allí. Dice: si nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido, ciertamente no se abrió antes tus oídos, ¿sí? Porque sabía que siendo desleal había de desobedecer. Por tanto te llamé rebelde, dice el Señor. Te llamé rebelde. ¿Desde dónde? Desde el vientre. Escuche algo. Cuando la Biblia habla del que traicionó a Jesús, ¿cómo se llamaba? Judas Iscariote, ¿sí o no? Cuando la Biblia habla de este personaje, ¿usted sabe cómo lo menciona? Como hijo de perdición. Amén. Hijo de perdición. ¿Qué quiere decir esto? Que desde antes que naciese ya Dios sabía las intenciones que iba a haber en él. Amén. Porque ya Dios se sabe la película, la movie, en qué va a terminar. Amén. Dios conoce nuestra vida, a qué edad vamos a morir aquí en la tierra. Y en qué edad, en qué etapa vamos a cumplir cosas aquí en la tierra. Amén.
Del 1 al 10, tú vas a ir a la escuela. Del 10 al 16, 17, 18 te va a graduar, ¿sí? A los 18 va a la universidad, te va a preparar, va a tener tales trabajos, te voy a usar allí. Y en diferentes etapas de tu vida. Y dice el verso 9, por amor de mi nombre, diferiré mi ira y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Escuche algo. Porque aquí te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción por mí, por amor mío, por amor de mí mismo lo haré. Para que no sea mancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Óyeme Jacob y tú Israel, a quien yo llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Y aquí es donde viene lo bueno, escuche bien. Aunque usted se viva rebelando contra el destino y el propósito de Dios que Dios tiene contigo, aunque nos rebelemos, el amor y la misericordia y la gracia de Dios te va a perseguir. Diga conmigo, me va a perseguir. Yo se lo digo por mi ejemplo. Yo estuve 25 años fuera del propósito y del camino de Dios. Amén. Rebelándome contra Dios, porque ya Dios me había llamado. ¿Desde dónde? Desde el vientre de mi madre. Y mi madre oraba y daba rodillas porque ella sabía el propósito de Dios conmigo, con sus 5 hijos. Y yo le hago las historias a ustedes cuando mi mamá me llamaba. ¿Y qué hacía el diablo? Ponía en mi mente apatía espiritual por las cosas de Dios. Mi madre me llamaba y me decía, hijo mío, Dios te ha llamado con mucho propósito. ¿Y qué hacía yo? Ponía el teléfono por ahí y me iba a caminar en la casa para no escuchar lo que Dios me estaba diciendo. Amén. Le estaba corriendo al propósito de Dios. Aunque usted viva rebelándose contra el destino y el propósito de Dios, el amor, la misericordia y la gracia de Dios te van a perseguir, te van a purificar, te van a santificar, te van a proteger y Dios te va a guardar. Yo hago muchas historias de las cosas que yo hacía en la calle. Ángel es testigo de muchas de esas cosas que yo le cuento. En los años 80, 90, al principio, como yo vi muchos amigos míos que lo mataban y tenía que ir al funeral a verlo. Y yo decía, wow, pero hacía media hora yo andaba con él, jangueando por ahí. Y Dios me libró, porque si hubiera estado yo ahí, hubiera otro ataúd por ahí. Y esas son las cosas que hoy yo pienso y digo y analizo y digo, wow, Dios me guardó. Porque había un propósito de Dios en la tierra que yo tenía que cumplir. Amén. Y como dicen, nadie se muere un día antes. ¿Sí o no? Tú te vas el día de la voluntad de Dios. Que fue un accidente, se fue antes de tiempo. No, fue la voluntad de Dios. Ya eso pregúntenselo a Dios. Amén. Aleluya. Escuche algo. Tú no estás aquí no porque eres el mejor. No estamos aquí porque somos los más obedientes, sino porque le servimos a Dios viviente. Amén. Porque Él en su gracia nos encaminó, nos guardó, nos purificó y nos puso delante de Él y puso su mirada en ti. Amén. Diga conmigo, Él puso su mirada en mí. Y es un privilegio, hermano, que no lo tienen los que están fuera. A los que están fuera Él le dice, venid a mí. Amén. Yo no he venido a este mundo a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por Él. La palabra está ahí, la oferta está ahí, la bienvenida está ahí. Pero si usted no la acepta, amén, aleluya, entonces le está huyendo a los propósitos de Dios.
tus triunfos, tus éxitos, se los vamos a deber a Dios. Tus victorias se los va a deber a Dios. Hay gente que batalla sus propósitos en Dios desde el vientre de su madre. Y si lo batalla desde el vientre, ¿cuánto más cuando ya te tiene 2 dedos de frente? Y eso se llama dar coces contra el aguijón. Y eso es una analogía que habla el apóstol Pablo cuando dice que el Señor le dijo, no des coces contra el aguijón. Y usted dirá, pastor, ¿y eso qué? Los aguijones eran unas lanzas que se ponían en las puertas de los corrales donde entraban esos toros bravos. Amén. Ustedes han visto películas y cosas de esas, ¿sí o no? Donde están los toros que son bravos. Pues ellos ponían unas lanzas entre las puertas de los corrales, y cuando los toros querían romper esa puerta, se clavaban. Amén. Con esos aguijones, con esas lanzas, y vivían sangrando. ¿Por qué? Por tercos. ¿Sí o no? Y así mismo hay mucha gente que muchas veces Dios no los usa. ¿Por qué? Por terquedad. Porque le están huyendo al propósito de Dios. Porque viven chocando con lo que Dios no quiere que tú hagas. Y tú tienes que estar a donde Dios quiere que tú estés. En mi caso, 25 años brujuleando por ahí. Amén. Hasta que me enderecé en el propósito de Dios. ¿Y qué sucedió en esos 25 años? No me quiero ni acordar. Amén. Lo doy por basura, porque fue 25 años perdidos de mi vida en todo lo que usted lo quiera ver. Amén. Uno cree que se está comiendo el mundo y el mundo te está comiendo a ti. ¿Sí o no? Yo creía que me estaba comiendo el mundo, señores. Cadenas, prendas, acabando, mentira del diablo. Amén. Hoy en día usted me busca una prenda de esa y yo ni me la pongo. Y la he regalado, la he dado, porque para mí eso es basura. Amén. 25 años perdidos del propósito de Dios. Tú tienes que hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Tú tienes que permanecer en donde Dios te dice que permanezca. Sé en tu negocio, sé en un plan que Dios te ha dado, un sueño, una visión. Amén. Pero esa batalla tan absolutamente loca que muchas veces tenemos, que tiene mucha gente, comienza desde el momento en que Dios lo define. Usted es quien Dios lo creó. Amén. Y su propósito está desde el vientre, ¿de dónde? De su madre. Escuche algo. Cuando se revela contra el destino, cuando usted se revela contra el destino y el propósito de Dios, podemos ser eliminados antes que se cumpla ese propósito. Hay muchos hombres de Dios que no llegaron a cumplir los propósitos de Dios en la vida. ¿Han escuchado la historia de Sansón? Amén. Sansón murió joven y tuvo una muerte fea. Por desobediencia, ¿sí o no? Dios lo pudo haber usado con más poder. ¿Se acuerdan la historia de Moisés? Amén. El hombre que abrió el mar rojo, el hombre que tocó la piedra y salió agua en el desierto. Los milagros más grandes de la tierra, de esta humanidad, lo hizo ese hombre. ¿Y qué le sucedió al final en el ocaso de su vida? No pudo entrar por lo que tanto luchó a la tierra prometida. Y yo me imagino que cuando él estaba muriendo le decía a Dios: Señor, perdóname, yo quiero ver, quiero entrar. ¿Y sabe lo que hizo Dios? Se la dejó ver, nada más para que la saboreara. Aleluya. Usted es quien Dios lo creó. Escuche, no nos podemos rebelar contra Dios. Y eso es lo que Pablo dice en 1 de Corintios capítulo 9, versos 26 y 27. Mire lo que dice: yo someto mi cuerpo a servirle a Dios.
Dígalo conmigo. Yo someto mi cuerpo a servirle a Dios. O sea, a la mala. A la mala. Pablo sometía su cuerpo para servirle a Dios. ¿Y qué dice David en el Salmo 103? ¿Cómo le dice a su alma? Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y comienza a mencionarle. Él es quien te corona de favor y de misericordia. Él es quien te guarda. Amén. Él es que sana tus dolencias. Él es que te renueva como el águila. Te da la fuerza del búfalo cuando tú no te sientes fuerte. Amén. ¿Alguien está entendiendo eso? Cuando usted se mantiene rebelándose contra Dios, hay problema. La palabra eliminado allí en 1 Corintios 9:26 es adóquimos, que quiere decir reprobado, no digno, no de acuerdo o no apto para algo. Y en 2 Timoteo capítulo 3:8 dice que hay hombres que fueron reprobados en cuanto a la fe. Verso 8 dice: de la manera que Janes y Jambres, con nombre y apellido lo dice, resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe. ¿Fueron qué? Reprobados. Esta palabra allí es adóquimos. O sea, hay gente que no pasa el examen de Dios y eso nunca llegan a cumplir el propósito de Dios. Ay, pero ¿por qué murió tan joven? Muchacho que casi se iba a graduar de medicina. ¿Usted ha escuchado historias así? Algo sucedió en la vida de esa persona. Amén. O en los antecedentes de ellos. Alguna maldición había. Amén. Que no se llegó a cumplir el propósito de Dios en la vida. Cuando la voluntad de Dios es siempre ¿qué? Agradable y perfecta. El plan de Dios sobre tu vida es mucho más glorioso que cualquier invento que tú tengas en tu misma vida. En Hebreos capítulo 12, versos 16-17, mire lo que dice la palabra. No sea que haya algún fornicario o prófano como Esaú, ojo, que por una sola comida vendió su primogenitura. Por un plato de lentejas vendió ¿qué? Verso 17 dice: porque sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, porque se equivocó, ¿cuánto desean heredar una bendición? Dice, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. O sea, hay un momento donde usted puede ser eliminado del propósito de Dios. Esaú tenía un destino. Él era el primogénito, el heredero. Él iba a ser el primero para Dios, en el pueblo de Dios. Pero fue eliminado por algo que hizo. Y así hay mucha gente que tiene que tener mucho cuidado. Porque hay cosas que ofenden el propósito de Dios en nuestras vidas a tal extremo que el Señor puede pasar la página. Mire, hacerle así. Next. Y aunque usted llore, grite, patalee, será eliminado. Mi mensaje para ti hoy es que hay que temer a no hacer lo correcto para poder ser recompensados cuando hagamos lo correcto. Amén. Tener temor a dar un paso en falso. Amén. Y hay veces que el propósito de Dios no se pierde completamente, pero se pone mucho más difícil por cualquier cosa que nosotros hagamos. En 2 de Samuel capítulo 12 versículo 7, mira lo que dice la palabra de Dios. Entonces dijo Natán a David. ¿Cuánto sabe quién era David?
el hombre de acuerdo al corazón de Dios. Amén. Un hombre de Dios, ¿sí? Pero mire lo que dice: David era el gran rey de Israel, pero cometió errores. Y por esos errores, Natán vino donde él. ¿Quién era Natán? El profeta de Dios, el hombre de Dios. Durante el reinado de Israel, Dios levantaba profetas como la voz de Dios en la tierra, amén, para que el rey no hiciera lo que le daba la gana, amén. Usted ve, por ejemplo, que aquí hay un presidente, ¿sí o no? Pero hay un senado, ¿sí? Que no deja que Trump haga lo que le da la gana. Porque si lo dejan que haga lo que le da la gana, mire, le tira una bomba a los chinos, ¿sí? Y saca a todos los hispanos, a todos nosotros nos saca de aquí. Por eso hay un senado. Asimismo, había un hombre de Dios que era que iba donde el rey, le decía: usted está haciendo esto malo, y Dios dice que si no hace lo correcto, te pasará esto, esto y esto. Y escuche bien lo que le dice Natán, el hombre de Dios, a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por ser rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di a la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di a la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, diga conmigo, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Qué Dios le está diciendo aquí a David? Te bendije con tantas bendiciones, y si tú no hubieras cometido ese error, te hubiera dado más. Amén. O sea que el que comete un error en el propósito de Dios, contra el propósito de Dios, nunca sabrá cuán maravilloso hubiera sido en Dios. Yo, por ejemplo, yo pude haber tenido más bendiciones de Dios por esos 25 años que perdí en la calle, ¿sí? Y cada uno de nosotros se mira en su espejo, amén. Uno puede decir: oye, yo hubiera sido esto si no hubiera hecho, ¿sí o no? Oye, si no hubiera metido yo la pata aquí, hubiera sido, ay, si no hubiera dejado la universidad, hubiera sido, ¿sí o no? Y uno se mira en cada espejo, amén. Mira lo que dice el verso 9: ¿por qué pues tuviste un poco la palabra de Jehová haciendo lo malo? En otras palabras, ¿por qué tuviste la visión, el destino que yo te di, que yo te había profetizado sobre ti? ¿Por qué la tuviste en poco? Y te había enseñado todo lo que ibas a recibir. ¿Por qué la tuviste en poco?, le dice el profeta a David. ¿Por qué tomaste mi plan, mi destino, mi propósito como si yo fuera nada? Dice: haciendo lo malo delante de sus ojos, a Urías el Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Y el versículo de aquí que viene lo bueno, prétense los cinturones. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Wow. Maldición sobre la casa de David. Oye, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer, ¿saben lo que le dijo el Señor? Le dijo: no voy a quitar el propósito de ti, no lo voy a quitar, pero no vas a tener un solo día de paz, oiga, mientras haces ese propósito. ¿Me están siguiendo? Amén. Y si usted se lee la historia de David en segunda de Samuel, usted va a ver cómo murieron los hijos de David. Se mataron uno con el otro, se rebelaron contra su padre. Amén. Por un pecado que no se debió cometer. Maldición. David nunca supo todo lo que perdió por ese momento de locura.
Y por eso son todos estos salmos. Amén. Salmo 51, donde David le dice al Señor: oh Jehová, ten misericordia de mí. Perdóname, Señor. Límpiame con hisopo. Hazme blanco como la nieve. Y se derrite delante de la presencia de Dios. Por eso dicen que David tenía el corazón de acuerdo a Dios. Amén. Porque vivía en la presencia de Dios. Todos cometemos locuras. ¿Quién no ha cometido una locura? Todos cometemos errores, nos equivocamos. Oiga, habiendo dicho esto, yo voy a hablarle brevemente de las cosas que pueden eliminar o hacer mucho más difícil que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. Óyeme bien, si tú abres tus oídos en este día y si tú escuchas con tu corazón y si tú aprendes lo que la palabra enseña por el mensaje de tantos hombres de Dios que pudieron haber cumplido la voluntad de Dios, felices, y ellos mismos se hicieron la vida más difícil por hacer las cosas al revés. Por eso están aquí plasmadas en la Biblia, amén. Y hoy nosotros aquí desde este punto decimos: ¿y por qué? ¿Y por qué? Oye, ese hombre de Dios, sabiendo eso, hizo esto. ¿Y nosotros? No nos equivocamos. En todas las generaciones hay hombres y mujeres que nos equivocamos. Amén. ¿Y cuántas veces los hijos no nos dicen y nos señalan a nosotros como padres? ¿Sí o no? Y nosotros señalábamos a los padres de nosotros también. ¿Sí o no? Y uno, ¿qué le dice uno a los hijos? Cuando tú seas padre, tú sabrás. Ahí es que tú vas a ver. Ponte en mis zapatos. Yo se lo digo a mis hijos a cada rato. Papi, pero ¿te acuerdas que cuando éramos niños? Y yo le digo: sí, yo era un jovencito también. Amén. Yo no tenía un manual de ser papá. ¿Sí o no? ¿O usted tenía un manual de ser papá? Tú con 22 años ya teniendo muchachos. Yo que tuve 4, uno atrás de otro. A los 26 años ya andaba con 4 muchachos. Le doy gracias a Dios que lo crié como se pudo. Amén. Pero no hay un manual. Aleluya. Iglesia, si tú prestas atención, tú vas a cumplir la voluntad de Dios de la manera más gloriosa que jamás la ha logrado. ¿Cuáles son las cosas que pueden eliminar el propósito de Dios o hacerlo mucho más difícil para que se cumpla? Número 1, el pecado. Diga conmigo: el pecado. Mucha gente cortada en el pueblo de Dios es eliminada porque no obedecen a Dios. Amén. Porque violan sus propios propósitos en Dios. Un cristiano puede tener unción, puede tener poder, puede tener llamado, puede tener asignación de Dios, pero sus decisiones lo llevan al pecado muchas veces. Y el pecado lo lleva a ser literalmente juzgado por Dios. Y el pecado se roba el propósito de Dios en nuestras vidas. Distorsiona la visión que ya Dios te dio. Amén. No vendas tu visión por el pecado. Antes bien, piensa en el propósito de Dios, en lo que tú vas a alcanzar en Dios si tú no le fallas. Amén. ¿Me sigue? Número 2, la desobediencia. El propósito de Dios siempre se cumple, pero por causa de la desobediencia no se cumple en ti. Vuelvo y lo repito: el propósito de Dios siempre se cumple. Amén. Pero a causa de la desobediencia, si yo lo desobedezco, no se cumple en mí. Amén. Se me ve el tren y decirme: ¿y por qué él? ¿Y por qué no fui yo? Amén. Ojo, ojo. La tercera cosa que puede eliminar tu llamado
complejos de inferioridad. Diga conmigo, complejos de inferioridad. Y quiero entrar un poquito. Tenemos 5 minuticos, ¿verdad? Cuando pones tus ojos en ti, como Moisés, que le dijo a Dios, soy tartamudo. ¿Recuerdan esa historia? Gedeón, que le dijo a Dios, soy pobre, soy el más débil de mis hermanos. ¿Por qué yo? ¿Y qué tal cuando vino a Jeremías? ¿Qué le dijo Jeremías? Soy niño. ¿Sí o no? Soy muy niño. Quien tiene que ver quién eres tú es Dios. Y Él sabe por qué te llamó. Amén. Él es quien determina tus victorias. Porque lo íntimo, lo que no es, lo que no sirve, lo que no es puro, lo escogió Dios. ¿Ok? Para avergonzar a todos los grandes de la humanidad. Al que decía, ¿y ese no es el hijo del carpintero? ¿Cómo le decían a Jesús? ¿Y ese no es el hijo del carpintero? ¿Qué cosa puede salir de Belén? Recuérdense que siempre en los países de nosotros hay un pueblito que uno siempre lo tiene como que de ahí son los que más, los más pobrecitos, los que no llegan a nada, ¿sí o no? Ah, ese le da jabón por allá, ¿sí o no? Eso ya es Ramón. En Colombia esos son pastuzos, ¿sí o no? Son pastuzos. Bueno, pues en Israel era y de Belén. Por eso fue que Dios hizo que el Hijo de Dios naciera en Belén. Amén. Porque como de ahí no salía nada bueno, ahí nació el Hijo de Dios, lo más bueno y lo más grande que ha vivido en la tierra. Amén. Aleluya. Para avergonzar a todos los grandes de la humanidad. No es por ti, es por Él. Escucha esto. Desde que tú eres niño, Satanás se le ha ingeniado para hacerte sentirte menos que los otros, que los demás. ¿Sí o no? Desde que somos niños. Ahí es que viene un tío que te dice, tú no sirves, tú eres bruto. Algunos abuelitos que ya tú sabes, si tú no le traes el mandado que era, ¡ay! No aprende este muchacho, no sirve para nada. Y así nos criamos todos. Mi mamá me cuenta de mi abuela, que le decía a ella que ella no servía para nada. Y a los 14 años se le entregó a mi papá. Hello. Estoy hablando de los tiempos que no eran fáciles. Ese es su esposo. De ahora para adelante ese va a ser su esposo. Hágale eso a una señorita de ahora. ¿Ah? Si mi mamá nunca había visto a mi padre. A partir de hoy ese es su esposo. Wow. Y a los 15 ya estaba mi mamá, mire, con el mayor en brazos. Una niña cuidando ¿a quién? A un niñito. 8 muchachos. Y murieron 3. ¿Usted cree que era fácil en esos tiempos? Eso sí es cierto. Así muere. Sin embargo, mi madre ha sido una gran madre, una gran mujer de Dios. ¿Amén? Dios cumplió su propósito en su vida. Aleluya. Den un aplauso a Dios por eso. Aleluya. Y yo le hago mención de estas cosas porque hay que ver las cosas malas que le sucedieron a uno para ver a dónde Dios nos llevó. Amén. De quien nos decía que no íbamos a servir para nada, a dónde Dios nos ha traído hoy para avergonzar a muchos. Amén. En el hecho de muerte, mi abuela tuvo que arrepentirse y decirle a mi madre, me equivoqué. Wow, me equivoqué. Todos los hijos de mi madre somos pastores hoy en día. Amén. De la que no servía, de la que no iba a llegar a nada. Mi madre se fue a Puerto Rico. Aleluya. Y crió los hijos del gobernador Rosselló. Amén. Y Dios le dio nombre y posición. Y todavía vive allá sola en Puerto Rico. Por la gloria y la gracia de Dios. Y yo bendigo a Dios por ella. Amén.
porque hasta ahí Dios la ha ayudado. El diablo siempre ha tenido un plan, y es marcarte desde niño para que nunca creyeras que podría triunfar. Y por eso cuando Dios viene y le dice a Moisés, y le dice a Jeremías, y le dice a Gedeón, y le habla a Ezequiel, yo quiero hacer algo grande en tu vida, ellos no lo entienden. Ellos no lo entienden, porque siempre se sintieron como nada. Muchos de los errores que nosotros cometemos en la vida tienen que ver con la narrativa que el diablo ha puesto en nuestras vidas, en nuestra mente, complejos de inferioridad. En la vida de David podemos ver que cuando el profeta Samuel llegó a ungirlo como rey, a David no le invitaron a la reunión. Él tenía 8 hermanos, amén, y a David lo dejaron, mire, cuidando las ovejas. Y pasaron los hermanos de David, todos muy elegantes, y el Señor le decía a Samuel, esos no son. No. Y llegó un momento de Samuel dijo, pero ¿cómo que estos no son? Y Dios le dijo, yo no miro lo externo. No importa que sean elegantes o hermosos, altos, como era Saúl. ¿Por qué eligieron a Saúl como rey? Por lo bien que se veía. Tipo alto, fuerte, elegante. Dijeron, ese que queremos como rey. ¿Y qué le dijo Dios a Samuel? Yo no miro lo externo, yo miro el corazón. Amén. Yo miro el corazón. La familia de David fue utilizada por el mismo infierno para decirle que él no era nada. Sus mismos hermanos. Luego vemos a su líder Saúl decirle que no, que él no iba a llegar para nada. Tú ni guerrero eres, le dijo. Cuando Saúl quiso que se ponga el traje de él para pelear con Goliat, su propio hermano le dijo, tus intenciones están mal. Cuando él fue al pueblo a llevarle comida a sus hermanos y vio a este gigante diciéndole barbaridades al pueblo, y él dijo, yo voy a ir a pelear contra él. Su mismo hermano le dijo, tus intenciones están mal. El mismo Goliat le gritó, tú no sirves, te voy a comer. Wow. Pero a todo el mundo David le dijo, no importa quién yo sea, lo que importa es la asignación y el propósito que Dios ha puesto en mi vida. No importa lo que te hayan dicho, cómo te han marcado de niño. Amén. Lo que importa es el propósito que Dios tiene para ti. Diga, para mí. Aleluya. Usted nunca va a poder agradar a la gente. Usted nunca va a ser la persona adecuada. Pero cuando Dios te formó en el vientre de tu madre, ya Él te dio un destino de que tú estabas aprobado. En el nombre del Señor. Dígale que está a su lado. Tú estás aprobado. Hay propósito de Dios en ti. Oiga, y aunque la gente no lo vea, aunque la gente no lo entienda, aunque la gente no lo acepte, Dios te destinó para un propósito glorioso. Amén. Aleluya. Escuche algo. Cuando usted se fija en la gente, cuando usted abre sus oídos a lo que la gente dice, usted no puede cumplir con la asignación de Dios. Porque fulano me dijo. Porque un fariseo me aconsejó. ¿Saben cuándo se cumple la asignación de Dios? Cuando te vale nada que el otro diga, que el otro critique, que te desprecie el hombre. Cuando te vale nada que te desprecie el hombre, pero tú quieres servirle a Dios, entonces cumplirá el propósito de Dios sobre ti. Mi mensaje para ti hoy, iglesia, es el siguiente. Estamos viviendo en la hora final, en los tiempos, en los últimos tiempos. ¿Cuántas cosas que están sucediendo, sí o no? A nivel mundial. Dios nos quitó el velo para que nosotros podamos ver. ¿Qué usted cree que estos aparatos que tenemos hoy en día tecnológicos, para que usted vea el mundo en sus manos? Ya Dios lo anticipó. Amén. A que todo ojo, todo ser humano en la tierra pueda ver el mundo y las cosas que están sucediendo. Antes era, si usted escuchaba una noticia, si alguien le decía, ¿sí o no?
Ahora usted tiene acceso a ver con sus ojos. Amén. Estamos en los últimos tiempos y nunca ha sido más importante el mensaje que se está predicando hoy. Porque si hay algo que se demanda en este tiempo, es cumplir con el propósito por lo cual naciste en la tierra. Amén, ¿me sigue? No hay nada más importante que eso. Tú cumplir el propósito por lo cual Dios te trajo a esta tierra. Amén. Porque pronto, muy pronto, sonará una trompeta y compareceremos delante de aquel que nos redimió. Y Él va a juzgar a los vivos y a los muertos. Y a nosotros nos va a juzgar por lo que hicimos y por lo que dejamos de hacer. Amén. Yo quiero que usted se ponga sobre sus pies. Y en aquel día Él nos dirá: entra al gozo de tu Señor, siervo fiel. Dígale que está a su lado. El Señor te dice: entra al gozo de tu Señor, siervo fiel. O sea, usted tiene que ser fiel al propósito de Dios por la cual usted nació. Yo nací un 31 de julio de 1963. Amén. Y usted tiene que mirarse a un espejo y decírselo: Señor, tú me traiste a esta tierra, a este mundo, en tal fecha. Yo no sé la fecha que tú me vas a llevar, pero yo no quiero irme sin cumplir tu propósito aquí en la tierra. Amén. Fui padre de 4 hijos. Tengo una esposa preciosa, una familia hermosa. Amén. 11 nietos. Señor, ¿qué más tú me vas a dar en esta tierra? Amén. Y decírselo así a Dios. Pero que el propósito no te vaya a verte con Dios. Amén. Sin que se cumpla el propósito de Dios tuyo aquí en la tierra. Amén. Oiga, un vehículo, un carro, primero que todo, un bote. Un bote, ustedes saben que es un bote, ¿verdad? Un barquito de esos pequeños. Es más seguro cuando está en un puerto, ¿sí o no? Es más seguro cuando está en un puerto. Pero no fue para eso que se fabricó. ¿O me equivoco? Se fabricó para que esté amarrado en un puerto. Pero es más seguro en un puerto, ¿sí o no? Un carro, tú lo parqueas en un sitio por mucho tiempo y se deteriora, ¿sí o no? Se daña, cuando tú vas a prenderlo no prende, ¿sí o no? Pero si lo usas para aquello por lo cual fue hecho, se mantiene mejor. Por más viejo que sea el carro, parquéalo un mes para que tú veas que no te prende. Hay cosas en la vida que necesitan operar exactamente para lo cual fueron diseñadas. Pregúntele a Dios para qué fue usted diseñado. Y a lo mejor está parqueado esperando que le caigan del clavo. ¿Cómo es? Que le caigan del cielo los clavos o los limones para hacer limonada. Hay gente así, no, aquí esperando en Dios. Y se te pasa el tiempo, los años. Y Dios dice: tú no estás cumpliendo mi propósito, ven. Y te lleva. Oiga, la palabra diseño viene de designios. Diga conmigo, designios. Y designio viene de destino. Diga conmigo, destino. Así como hay un diseño para usted, un diseño genético. Amén. Que usted se parece a su abuelo, a su papá, a su mamá. Sacó la nariz del papá, la oreja del abuelo, los ojos de su tío, ¿sí o no? Oye, para su físico y su vida emocional ya traiga ciertos rasgos y logre ciertas cosas. Hay un diseño, un designio y un destino espiritual, y es lo más importante que tú puedes cumplir en tu vida. Una vez cumple con ese propósito, no te queda más que el deseo de partir al cielo, porque ya cumpliste en ti el propósito del que Dios te trajo a la tierra. Lo más triste para un hombre y una mujer de Dios es no haber cumplido a cabalidad el propósito de Dios en su vida.
Pablo dijo, yo estoy listo a partir. Wow. Pablo, pero tú eres muy joven. Imagino a Timoteo diciéndole, ¿cómo tú dices eso? Porque Pablo lo decía, ya estoy listo para verme con Dios. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, decía Pablo. Ya yo cumplí mi asignación aquí en la tierra con mi propósito. Y lo único que estoy mirando por delante es la corona de la vida, decía Pablo. Cuando tú cumples con el propósito de Dios, cuando tú sabes que terminaste la carrera, cuando tú comprendes que lo que Dios quería en tu vida se cumplió, a usted le queda solamente una expectación de gloria, de otra vida en Dios que vamos a vivir en los cielos. O sea, usted tiene un propósito de parte de Dios. Usted nació con un propósito, y los talentos y las habilidades que Dios le ha dado, que Dios puso en ti, los puso desde el vientre de tu madre, para que usted encontrara su propósito. Aleluya. Y se enganche a ese propósito de Dios. No lo pierdas. No pierdas tu propósito. Cuídate del pecado. Cuídate de la desobediencia. Cuídate de cosas que parecen inofensivas. Del temor, por ejemplo. El Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, diga conmigo, sino espíritu de poder. Somos la iglesia del Dios viviente. Y en una hora final tenemos que entender cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas, para poder caminar en sus huellas. Si hay que pagar un precio, a veces vamos a tener que desechar nuestros propios intereses, nuestros propios planes. Yo lo hice. Yo deseché muchos planes e intereses personales para servirle a Dios. Y Dios me ha mostrado, amén, ¿por qué no lo hiciste antes? Demasiados años duraste trabajando en una compañía, amén, que la pudiste trabajar para mí. Pero así es. Así vamos a tener que sacrificar nuestros propios recursos y caminar en el propósito de Dios, que son buenos, agradables y perfectos, con tal que Dios sea glorificado. Una cosa sí es seguro, que cuando seamos capaces de hacer esto, la recompensa eterna estará segura. Den un aplauso fuerte a Jesucristo. Y para terminar, yo quiero que usted se ponga la mano en el corazón. Y yo quiero que tú le digas al Señor, dígale al Señor, Señor Jesús, en este momento, yo rindo mi corazón a tu propósito eterno, la razón por la cual yo nací. Señor, necesito encontrarla y cumplir con la asignación que se deriva de esa razón. Padre, tú me formaste y yo te serviré. Tú me redimiste y yo te seguiré. Tú me amaste primero y yo te amaré todos los días de mi vida sobre esta tierra, Padre, para vivir eternamente en los cielos. Heme aquí, Señor. Amén y amén. Den un aplauso fuerte a Jesucristo. Y dígale que está a su lado, Dios cumplirá su propósito en ti aquí en la tierra, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Sean todos muy bendecidos, mis hermanos. El Señor les bendiga, les guarde.